La cruz y el puñal. Capítulo 2. Llegamos a las afueras de Nueva York a lo largo de la Ruta 46 que une la autopista de Nueva Jersey con el puente de George Washington. Una vez más tenía que luchar con la lógica. ¿Qué iba a hacer una vez que pasara al otro lado del puente? No lo sabía. Necesitábamos gasolina, de manera que nos detuvimos en una estación de servicio ubicada cerca del puente. Mientras Miles se quedó en el coche, yo tomé el artículo de la revista Life. Fui a una cabina telefónica y llamé al fiscal del distrito mencionado en el artículo. Cuando finalmente logré comunicarme con la oficina que correspondía, traté de hablar como un pastor evangélico de importancia, investido de una misión divina. La persona que me atendió en la oficina del fiscal del distrito no quedó impresionada. El fiscal del distrito no tolerará ninguna interferencia en este caso. Adiós, señor. Y la comunicación quedó cortada. Salí de la cabina telefónica y me quedé de pie por unos momentos junto a una pirámide de latas de aceite, tratando de captar de nuevo el sentido de la misión que me impulsaba. Nos hallábamos a 560 kilómetros de mi casa y estaba oscureciendo. El cansancio, el desánimo y un vago temor se habían apoderado de mí. Me sentía solo. Por alguna razón, mientras me hallaba de pie junto a la luz crepuscular de los avisos de neón de aquella estación de servicio, después de haber experimentado el desaire que esperaba, la dirección divina que había recibido en la tranquilidad de mi iglesia en las montañas no me parecía tan convincente. David, era Miles, el que me llamaba. Estamos bloqueando la salida. Partimos de la estación de servicio y entramos de nuevo en la carretera. Al instante nos sentimos apresados en una gigantesca marea de tráfico. No podríamos habernos vuelto si lo hubiéramos querido. Jamás en mi vida había visto tantos automóviles y todos deprisa. Me pasaban por los costados y me tocaban bocina. Los frenos hidráulicos de los gigantescos camiones silbaban amenazadores. ¿Qué cuadro presentaba el puente? Era un río de luces rojas a la derecha, las luces traseras de los coches que iban delante y el resplandor blanco del tráfico que avanzaba en dirección opuesta y la inmensa línea de los rascacielos que se recortaba en lontananza surgiendo de la noche. Comprendí de pronto que era un rústico campesino. ¿Y qué hacemos ahora?, le pregunté a Miles a la salida del puente, en donde una docena de luces verdes nos señalaban distintas carreteras cuyos nombres nada significaban para nosotros. Cuando se encuentre en duda, dijo Miles, siga al coche que va adelante. El coche que iba adelante, según resultó, se dirigía a Manhattan, y así lo hicimos nosotros. Miré, dijo Miles, después de pasar yo dos luces rojas sin detenerme y de casi atropellar a un policía que se quedó sacudiendo tristemente la cabeza. Allí se ve un nombre que conozco, Broadway. El nombre conocido de esta calle era como un rostro familiar en medio de una multitud de desconocidos. Seguimos la calle Broadway, pasando por calles cuyos números descendían paulatinamente desde un número superior al 200 hasta menos de 50, y repentinamente nos encontramos en Times Square. Pensamos en noches serenas de Phillipsburg mientras Miles leía ahora las palabras de las marquesinas de los teatros y cines. Secretos desnudos, amor sin cariño, la jovencita de la noche, vergüenza. Grandes letras blancas en uno de los teatros decían para mayores solamente, mientras un hombre vestido de uniforme rojo mantenía en línea a una fila de niños inquietos que se empujaban. Unas cuadras más adelante llegamos a la tienda de Macy's y luego a Gimbel's. Mi corazón me dio un salto a la vista de ellas. He aquí nombres que conocía. Gwen había encargado artículos de estas tiendas. Las medias abrigadas que me había hecho prometer que llevaría procedían, pensé, de Gimbel's. Establecía un punto de contacto con lo viejo y familiar. Yo quería quedarme cerca de esos comercios. Busquemos un hotel en la cercanía, le sugería Miles. Del otro lado de la calle se encontraba el Hotel Martinique. Decidimos hospedarnos allí. Pero ahora surgía el problema del estacionamiento. Había una playa de estacionamiento enfrente del hotel, pero cuando el encargado en el portón de entrada me dijo $2 por noche, di de inmediato marcha atrás y me volví a la calle. Es porque somos de afuera, le dije a Miles, mientras me alejaba a una velocidad con la que esperaba demostrar mi indignación. Se creen que se pueden aprovechar porque uno es forastero. Media hora más tarde nos encontrábamos de nuevo en la playa de estacionamiento. Bueno, salió con la suya, le dije al hombre, que ni siquiera esbozó una sonrisa. Minutos más tarde nos hallábamos en nuestra habitación.
en el piso número 12 del Hotel Martinique. Estuve de pie junto a la ventana por largo tiempo mirando hacia abajo a la gente y los automóviles. De vez en cuando una ráfaga de viento levantaba en la esquina nubes de polvo y de pedazos de diarios. Un grupo de muchachos se acurrucaba alrededor de un fuego del otro lado de la calle. Había 5. Bailaban de frío, calentándose las manos sobre el fuego y preguntándose sin duda qué iban a hacer. Palpé la página de la revista Life que tenía en el bolsillo y pensé en qué forma unos cuantos meses antes otros 7 muchachos, quizá parecidos a estos, caminando a la deriva envueltos en una nube de ira y hastío, se habían encontrado de repente en el parque Highbright. Voy a tratar de nuevo de comunicarme con la oficina del fiscal del distrito, le dije a Miles. Con sorpresa descubrí que estaba abierta todavía. Sabía que me estaba convirtiendo en una molestia, pero no se me ocurría otra manera de comunicarme con esos muchachos. Llamé 2 veces más y luego la tercera vez y al final fastidié a alguien tanto que me suministró alguna información. Mire, se me respondió con sequedad, la única persona que le puede dar permiso para ver a esos muchachos es el mismo juez Davidson. ¿Y cómo puedo ver al juez Davidson? La voz denotaba fastidio. Asistiré al proceso mañana por la mañana. Calle Court número 100. Y ahora adiós, reverendo. Por favor, no nos llame más aquí. No podemos ayudarle. Intenté una llamada más, esta vez al juez, pero la telefonista me dijo que su línea había sido desconectada. Añadió que lo lamentaba, pero que no era posible comunicarse con el juez. Fuimos a la cama, pero yo por lo menos no pude dormir. Para mis oídos no acostumbrados a la vida de la ciudad, cada ruido que se producía en la noche era una amenaza. La mitad de la noche la pasé en vela preguntándome qué era lo que hacía aquí y la otra mitad la pasé elevando oraciones fervientes de agradecimiento que cualquiera fuese la causa, no me podía retener aquí mucho tiempo. A la mañana siguiente, poco después de las 7, Miles y yo nos levantamos, nos vestimos y salimos del hotel. No tomamos desayuno. Ambos sentíamos instintivamente que una crisis nos esperaba y consideramos que este ayuno nos permitiría hallarnos en condiciones óptimas, tanto físicas como mentales. Si hubiésemos conocido a Nueva York mejor, hubiéramos tomado el subterráneo para ir a los tribunales, pero como no conocíamos a Nueva York, sacamos el coche de la playa de estacionamiento, preguntamos la dirección de la calle Court y una vez más nos dirigimos hacia Broadway. El número 100 de la calle Court pertenece a un edificio gigantesco y aterrorizador, al cual acuden personas que sienten odio y que buscan la venganza. Todos los días atrae a centenares de personas que tienen asuntos legítimos que ventilar, pero también atrae a espectadores curiosos y estúpidos que vienen a compartir sin peligro la ira que allí se desencadena. Ese día un hombre en particular hacía comentarios en voz alta fuera de la sala del tribunal en donde el proceso por la muerte de Michael Farmer iba a proseguir más tarde esa mañana. La silla eléctrica no es castigo suficiente para esos, dijo dirigiéndose al público en general. Luego, volviéndose al guardia uniformado que estaba estacionado junto a las puertas cerradas, dijo: hay que enseñarles una lección a esos matones, hay que hacer un ejemplo de ellos. Cuando nosotros llegamos a las 8:30, había 40 personas esperando en la fila para entrar en la sala del tribunal. Descubrí más tarde que ese día había disponibles solamente 42 butacas en la sección para los espectadores. Con frecuencia he pensado que si nos hubiéramos detenido a tomar el desayuno, todo lo que me ha ocurrido desde aquella mañana del 28 de febrero de 1958 hubiese tomado una dirección distinta. Durante 1 hora y media esperamos en fila, no atreviéndonos a irnos, puesto que había otros esperando la oportunidad de ocupar nuestro lugar. En cierto momento, cuando un empleado del tribunal pasó junto a la fila, yo le señalé una puerta que estaba a cierta distancia en el corredor y le pregunté: ¿es aquella la oficina del juez Davidson? Por toda respuesta asintió con la cabeza. ¿Cree usted que podría entrevistarme con él? El hombre me miró y se rió. No me respondió, sino que emitió una especie de gruñido, entre despreciativo y burlón, y se alejó. Alrededor de las 10 de la mañana, un guardia abrió la puerta del tribunal y entramos a un vestíbulo en donde cada uno de nosotros fue brevemente inspeccionado. Levantamos los brazos, supuse que buscaban armas. Han amenazado la vida del juez, dijo el hombre enfrente de mí, volviendo la cabeza mientras era palpado. La pandilla de los dragones. Dicen que lo agarrarán en el tribunal.
Miles y yo ocupamos los dos últimos asientos. Me hallé sentado junto al hombre que pensaba que la justicia debía ser más sumaria. Esos muchachos debían estar ya muertos, ¿no es así?, me dijo aún antes de que nos hubiésemos sentado, y luego, volviéndose a la otra persona que estaba sentada junto a él, le formuló la misma pregunta antes de que yo tuviera oportunidad de responderle. Me sorprendió el tamaño de la sala del tribunal. Yo me había imaginado una sala impresionante con centenares de asientos, pero me imagino que esa idea procedía de Hollywood. En realidad, la mitad de la sala estaba ocupada por personal del tribunal, una cuarta parte por la prensa, y solo una pequeña sección en el fondo estaba destinada al público. Mi amigo sentado a mi derecha hizo un comentario sin interrupción respecto de los procedimientos que seguía el tribunal. Un grupo numeroso de hombres penetró en el tribunal desde atrás y se me informó que eran los abogados designados por el tribunal. Son 27, me dijo mi amigo. Los tiene que proporcionar al Estado. Ningún otro defendería a estos canallas. Además, no tienen dinero alguno. Son muchachos de habla hispana. No lo sabía, pero no dije nada. Tuvieron que decir que eran inocentes. Son las leyes del Estado por asesinato de primer grado. Debían ser condenados a la silla eléctrica todos. Luego entraron los muchachos. Yo no sé lo que había estado esperando. Hombres, me imagino. Después de todo, se trataba de un proceso por asesinato y jamás había pensado en realidad que hubiese niños que pudiesen cometer un asesinato. Pero estos eran niños, 7 muchachitos encorvados, asustados, pálidos, enflaquecidos, procesados por un asesinato brutal. Cada uno estaba esposado al guardia, y cada guardia, según me parecía, era extraordinariamente corpulento, como si se los hubiese escogido deliberadamente para hacer contraste. Los 7 muchachos fueron escoltados a un sitio ubicado a la izquierda de la sala. Se los hizo sentar y se les quitaron las esposas. Esa es la forma de tratarlos, me dijo mi vecino. No hay que descuidarse en lo más mínimo. Dios, cómo los odio. Dios parece ser el único que no los odia, le dije. ¿Qué? Alguien comenzó a golpear en un pedazo de madera, abriendo la sesión al entrar el juez con un paso rápido, mientras todo el tribunal se puso de pie. Observé los procedimientos en silencio, pero no así mi vecino. Se expresó en forma tan enfática que varias veces la gente se dio vuelta para mirarlo. Una muchacha era interrogada esa mañana. Esa es la única muñeca de la pandilla, me dijo el hombre sentado a mi lado. Una muñeca es una prostituta joven. Se le mostró un cuchillo a la joven y se le preguntó si lo reconocía. Ella admitió que sí, que era el cuchillo del cual había limpiado sangre la noche del asesinato. Se tardó toda la mañana para conseguir esa simple declaración. Y de repente el procedimiento terminó. Me tomó de sorpresa, lo que puede en parte explicar lo que ocurrió después. No tuve tiempo de pensar lo que iba a hacer. Vi al juez Davidson que se ponía de pie y anunciaba que el tribunal levantaba la sesión. Con los ojos de mi imaginación lo vi que salía de la sala, pasaba por la puerta y desaparecía para siempre. Me pareció que si no lo veía ahora, jamás lo vería. Voy allí a hablar con él, le susurré a Miles. ¿Ha perdido la razón? Y si no, el juez estaba recogiendo su túnica y preparándose para partir. Musité una rápida oración, agarré la Biblia en mi mano derecha, esperando que me identificara como ministro evangélico. Hice a un lado a Miles, penetré en el pasillo y corrí hacia el frente de la sala. Su excelencia, grité. El juez Davidson dio media vuelta, molesto y airado por haberse violado la etiqueta de la corte. Su excelencia, le ruego tenga en consideración que soy un ministro evangélico y concédame una entrevista. Para entonces los guardias me habían alcanzado. Supongo que el hecho de que la vida del juez había sido amenazada fue responsable por parte de la brusquedad que siguió. 2 de ellos me tomaron de los codos y me empujaron por el pasillo, mientras que se produjo un repentino remolino y gritos en la sección de prensa, en circunstancias que los fotógrafos emprendían veloz carrera hacia la salida procurando sacar fotografías.
Los guardias me entregaron a 2 personas vestidas de uniformes azules que se hallaban en el vestíbulo. «Cierren esas puertas», ordenó uno de los oficiales, «que nadie salga». Luego, volviéndose a mí, dijo: «Muy bien, ¿dónde está el arma?». Le aseguré que no tenía arma alguna. Una vez más se me palpó. «¿Quién estaba con usted? ¿Quién más está allí?» «Miles Howard. Es nuestro dirigente de los jóvenes». Trajeron a Miles. Creo que temblaba más de ira y de vergüenza que de temor. Algunos periodistas lograron entrar en la sala mientras la policía nos interrogaba. Le enseñé a la policía mis credenciales de ordenación para que supiera que era un clérigo verdadero. Discutían entre sí respecto a las acusaciones que debían formulárseme. El sargento dijo que consultaría con el juez Davidson. Mientras se había ido, los periodistas nos formularon a mí y a Miles numerosas preguntas. ¿De dónde éramos? ¿Por qué habíamos procedido así? ¿Estábamos con los dragones? ¿Habíamos robado esas cartas credenciales de la iglesia o las habíamos falsificado? El sargento regresó diciendo que el juez Davidson no quería formular cargo alguno y que se me dejara ir si prometía no volver jamás. «No se preocupen», dijo Miles, «nunca volverá». Me escoltaron bruscamente hasta el corredor. Allí en semicírculo los periodistas nos esperaban con sus cámaras listas. Uno de ellos me dijo: «Reverendo, ¿qué libro tiene en la mano?» «Mi Biblia». «¿Se avergüenza de ella?» «Seguro que no». «No, entonces ¿por qué la esconde? Levántela en alto, así la podemos ver». Y yo fui lo suficientemente ingenuo como para levantarla en alto. Resplandecieron los fogonazos y de repente supe cómo iba a aparecer en los diarios. Un predicador rural enarbolando la Biblia, con los pelos de punta, interrumpe un proceso por asesinato. 1. Simplemente uno de los periodistas procedió con más objetividad. Se trataba de Gabe Priestman, del servicio noticioso de la National Broadcasting Company. Me formuló algunas preguntas respecto del por qué estaba interesado en estos jóvenes que habían cometido un crimen tan horrendo. ¿Ha observado la cara de esos muchachos? Sí, naturalmente. ¿Y todavía me formula esa pregunta? Gabe Priestman esbozó una débil sonrisa. Ya sé lo que me quiere decir. Bien, reverendo. De cualquier manera, usted es diferente de los curiosos. Era sin duda diferente, tan diferente como para pensar que me animaba alguna misión divina, mientras que todo lo que hacía era el papel de necio, tan diferente como para traer oprobio a mi iglesia, a mi pueblo y a mi familia. Tan pronto como nos dejaron ir, nos trasladaron apresuradamente a la playa de estacionamiento, donde tuvimos que pagar $2 extra por estacionamiento. Miles no dijo ni una palabra. En cuanto entramos en el coche y cerramos la portezuela, bajé la cabeza y lloré durante 20 minutos. «Vámonos a casa, Miles. Salgamos de aquí de inmediato». Al pasar por el puente George Washington, volví la cabeza y miré una vez más los rascacielos de Nueva York. De repente recordé el pasaje de los Salmos que me había animado tanto: «Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán». ¿Qué clase de dirección divina había seguido? Comencé a dudar de que existieran instrucciones precisas de Dios. ¿Cómo me podría presentar ante mi esposa, mis padres y mi iglesia? Me había puesto de pie ante mi congregación y le había dicho que Dios había inspirado mi corazón, y ahora debía volver a casa a decirles que había cometido un error y que no sabía cuál era la voluntad de Dios en el asunto.